Los 9 elegidos por Carlo Ancelotti. ¡Arrancamos! ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Pues vamos a hablar efectivamente de las alternativas que va a manejar Carlo Ancelotti de cara a la próxima temporada en el puesto de 9, ya que se ha confirmado, parece ser, presuntamente por el propio entrenador, es decir, ha dejado caer que no se va a fichar ningún otro jugador, por lo cual no vamos a ver a un jugador que pueda competir con Karim Benzema de alguna manera en el puesto de 9, aunque obviamente Benzema, sea el 9 titular. Por lo cual habrá que valorar dentro de la plantilla del Real Madrid cuáles son las opciones que va a manejar de manera realista Carlo Ancelotti en esta temporada 2022-2023. Obviamente son las alternativas a Benzema en el puesto de 9, por lo que no vamos a hablar aquí de Karim Benzema, sino de aquellos jugadores que en un momento determinado, sin Benzema en el campo, pues puedan jugar en ese puesto de delantero centro. Vamos en primer lugar con Borja Mayoral, porque bueno, es verdad que estamos pendientes de ver si va a salir o no, pero a día de hoy tampoco se puede descartar que pueda continuar la próxima temporada en el conjunto blanco. Él siempre ha querido triunfar en el Real Madrid y quizás por espacio en este momento él pueda pensar en ello. Mayoral es verdad que ha vivido 2 años interesantes, en la Roma ha marcado muchos goles en un buen equipo de la Liga Italiana, en el Getafe en la fase clave del conjunto azulón para permanecer en primera tuvo una labor de impacto en un equipo de zona intermedia a priori como es el Getafe. Es verdad que yo soy, como sabéis, muy escéptico respecto a Borja Mayoral, no lo considero una alternativa real, nivel Real Madrid, pero al final esto es lo que hay, y Mayoral quizás pueda encontrar su espacio en este Real Madrid. Un hombre con olfato goleador, jugador que sabe conectar, asociarse, sin ser rapidísimo ni muy potente. Lo mejor es su remate, buen golpeo de balón y capacidad para rematar con la testa. Es un delantero como tal, con bastantes movimientos a los espacios y que también sabe generar movimientos a sus compañeros. Bastante inteligente, pero sin ningún elemento que digamos sea de súper impacto a nivel de delantero centro. Pero Mayoral podría ser un 9 natural, con algunas características, obviamente a otro nivel muy distinto con respecto a Karim Benzema, sobre todo en el tema de los movimientos sin balón. Vamos con Juanmi Latasa. Vamos a hablar de Juanmi Latasa porque obviamente cuando el Real Madrid parece que no va a fichar ningún 9 en el mercado, pues lógicamente toca pensar en el 9 titular del Real Madrid Castilla. Gudjohnsen no va a continuar en el Real Madrid Castilla, es el que competía con Juanmi Latasa y Latasa claramente es superior a Gudjohnsen, el que se hizo acreedor de jugador 9 para Raúl González Blanco. Marcó bastantes goles en el Real Madrid Castilla esta temporada, futbolista con más velocidad que Mayoral, jugador bastante potente, con un buen nivel técnico, aunque tampoco ni notable ni sobresaliente, pero que es un jugador que tiene cierta determinación en área y que sabe tener un buen control de balón. Como digo, un buen nivel técnico. No es ningún zote, ni mucho menos, es un jugador moderno dentro de su gran envergadura, bastante fuerte, pero le falta algo de carácter en sus jugadas individuales. Creo que puede ser más decisivo todavía en área, aunque es un jugador que aguanta bien el balón de espaldas, gracias, como digo, a su envergadura. Inteligente, pero, como digo, más potente que Mayoral, pues puede aprovechar su espacio también para ser 9 dentro de la alternancia de Karim Benzema. Momento importante en la carrera, entonces, como decimos, para Juanmi Latasa. Vamos con el último 9 puro, como tal, que sería Mariano Díaz. Un hombre, pues que lleva al menos 3 temporadas a la sombra totalmente, o bien lesionado, o bien los entrenadores no cuentan con él, no contó Lopetegui con él prácticamente, Solari tampoco, Zinedine Zidane tampoco, ni Carlo Ancelotti. Esto obviamente no es baladí, no es casualidad, es porque el jugador no se lo ha ganado. Eso sí, en el campo correr, corre, esforzarse, se esfuerza, presiona, pero le falta mucha calidad. De hecho, para mí, con respecto a Latasa y Mayoral, tiene menos calidad y es un jugador que le cuesta, digamos, producir juego para sus compañeros. Eso sí, en el área es un tío que lucha y pugna por los balones, aunque le falta, pues, precisión en todo lo que tiene que haber, absolutamente en todo, con su juego de piernas. Quizá, de hecho, y voy a decir algo bueno de Mariano, de cabeza sea el que mejor remata de los 3 9s que estamos citando, tanto Mayoral, Latasa como el propio jugador de origen dominicano. Y por último, vamos a terminar con 2 jugadores que ya habréis intuido, porque lo habéis visto en la portada del vídeo, cuáles son, que son 2 futbolistas, pues que
no son delanteros centros, no son delanteros puros, pero que Ancelotti los va a valorar como delanteros, haciendo algunas funciones dentro de los parámetros de Benzema. Eden Hazard y Rodrigo Goes. Comenzando con el belga, el míster ya lo ha dicho en su primera rueda de prensa, va a probar a Eden Hazard como falso 9. Falso 9 es el encuadre que mejor se puede hacer para Hazard, porque obviamente no es un jugador de referencia, ni tiene altura, ni poderío, ni nada que se le parezca, pero sí que es el más inteligente de todos los jugadores que vamos a hablar sin balón. Un tipo que sabe generar buenas asociaciones, buenas paredes dentro de este nuevo Hazard, que nada tiene que ver con el Hazard Prime del Chelsea. Ahí no hay que engañarse. Yo creo que no lo vamos a ver, es bastante evidente, pero si quiere ser productivo quizá tenga su espacio ayudando a los extremos a darles pases en profundidad, sacando a los centrales de zona, pudiendo jugar a las contras para darle verticalidad al juego y darle, pues lo que hemos dicho, buenos pases en profundidad a los Rodrigo, Vinicius, Asensio, etcétera. Entonces en eso él sí que puede ser un jugador interesante produciendo, pues digamos, una situación un tanto anárquica a nivel táctico, moviéndose en zonas vacías del juego de 3/4 y haciendo computar juego ofensivo al resto de elementos de creación del Real Madrid. Eso es lo típico tópico que suele hacer un buen falso 9. ¿Será Hazard? Lo veremos. Y por último, vamos a terminar con el jugador que a mí obviamente más confianza me da de todos estos tíos, que es Rodrigo Goes. ¿Por qué me da confianza? Es rápido, tiene 1 para 1, es un magnífico pasador y eso también en el puesto de 9 lo puede hacer. Es verdad que todo lo que hemos visto de Rodrigo de manera sobresaliente va en segunda línea como extremo derecho y también de manera puntual como extremo izquierda, que es donde jugaba él en el Santos, en Sao Paulo, pero como falso 9 también puede hacer movimientos de Hazard. Es un jugador que es inteligente para los pases en corto, sabe jugar al contragolpe, al espacio. De hecho, de todos estos sería el que mejor juega al espacio, obviamente es rápido, es ágil, es hábil y técnicamente no vamos a descubrir qué jugador es Rodrigo, que tiene una precisión en los controles exquisita. Determinación en el área, olfato goleador, buena cifra de goles. Yo creo que si se le dan minutos en el puesto de 9 puede hacerlo bien, pero obviamente no es un tipo de envergadura, no tiene gran altura y en los centros, pues bueno, lo que le caiga lo va a rematar, como hizo frente al Manchester City en Champions con ese centro de Dani Carvajal. O sea que es una opción que puede mutar en el puesto de 9, aunque no es un 9, pero con la calidad que tiene y con el nivel goleador y la precisión de su disparo, pues oye, todo esto quizás lo pueda hacer bien teniendo más frecuencia de activación dentro de la zona de 9. En fin, chicos, ahí están las 5 opciones a día de hoy a priori que va a manejar Carlo Ancelotti de cara a la próxima temporada, porque como decimos, no se atisban fichajes por las palabras del técnico italiano. Yo no descarto al 100% que pueda llegar un jugador, sobre todo si sale Marco Asensio, pero viendo la actitud pública de Carlo Ancelotti y las sensaciones que transmite el club, no parece que vaya a moverse nada en ataque. Esto es lo que hay. Y como esto es lo que hay, me gustaría que vosotros dejéis en el cajón de comentarios, chicos, vuestra opinión al respecto. ¿Cuál os parece la alternativa mejor para sustituir a Karim Benzema? ¿Cuál os parece el jugador que más puede producir en ese puesto de 9 alternativo a Karim? ¿Cuál puede ser ese 9 sustituto del jugador francés? En fin, como siempre, quiero vuestras opiniones y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.